Muy buenas noches. Es miércoles 11 de agosto del 2021 y les saludo. Soy Luis Medina Lizalde e iniciamos una conversación en vivo y en directo. Hoy le anticipo que por el espectacular crecimiento de los contagios hemos solicitado y amablemente accedido al infectólogo doctor Joel Correa Chacón a que nos oriente y vamos a tener más o menos a partir de las 8:30 una conversación sobre la situación del COVID. Es verdaderamente explosiva. Se rompe récord a nivel nacional y se rompe récord a nivel estatal. Es decir, nunca había habido en un solo día tantos contagios en toda la pandemia, en las tres olas, vamos. Entonces esto, pues francamente, nos inspira una serie de preguntas que habrá que hacerle al doctor sobre ese tema. Por lo pronto le comunico la recomendación de la librería El Árbol, El Mundo de Sofía, un libro bellísimo, ¿verdad? Es una novela, pero es una historia de la filosofía muy grata, muy, a mí se me antoja que si yo lo hubiera leído en la secundaria, me hubiera enamorado de la lectura. Ya ve que siempre estamos buscando los libros recomendables para iniciar a las nuevas generaciones en el gusto por la lectura. Pues siento que esta novela es una de esas muy entretenidas, ¿verdad? Muy gratas. Claro, Julio Verne, Emilio Salgari son insuperables pues para cumplir esa función. Les saludo a Jesús Sánchez Ortiz, a Jaime Artemio, al maestro Eberto Barragán Díaz, a Sergio Gallardo, a la doctora Orteales, un abrazo, a Raúl Galaviz, Gabriel Dora Galván y Oralia Lozano, Ramón Rivas Navarro, Santa Blanca Chaires y a todos los que nos están sintonizando en esta ocasión. Vamos, hay muchas noticias. El desafuero, hoy un episodio más de esta historia de el desafuero ya quedó a disposición de las autoridades penales. Saúl Huerta, Mauricio Toledo prácticamente huyó del país, pero de eso nos ocuparemos más al rato. Déjenle manifiesto que hoy a nivel nacional rebasaron los 22,000 contagios en un solo día en nuestro país. Desde que nunca de los nunca habíamos alcanzado esta cifra tan elevada de contagios. Se rompe un récord. Y el número de fallecidos es elevado, más de 700. Aquí en Zacatecas también hoy se reportan 343 nuevos contagios. Es una cifra récord, el, la más alta que habíamos tenido durante toda la pandemia es de 315. O sea, hoy hay 343, 28 contagios más que establecen un nuevo registro, un nuevo récord que pues convoca a poner los cinco sentidos en el tema. Creo que no es momento de descuidarnos. Eh, Nos dicen que de los contagiados 45 son menores de 20 años, entre ellos una niña de 3 y dos de 7 años, un menor de 5 años y una niña de 8 años aquí en Zacatecas. Son 171 pacientes de esos 343 menores que fluctúan entre los 21 y 40 años, 87 de 41 a 60 años y 35 son adultos mayores. O sea, de los 343, solo son adultos mayores 35 y 308 son de
pues de edad adulta para abajo, ¿verdad? Hasta la menor de 3 años. Como ve, el panorama está muy preocupante. Entre los infectados, 108 lo son porque tuvieron contacto con gente que ya traía el virus, y 235 en forma comunitaria. Pero fíjese nada más lo que a mí me está llamando mucho la atención. Por segundo día consecutivo, Nochistlán, Zacatecas, es el municipio con más contagios, con 80, dejando atrás a Zacatecas, que tiene 69, Guadalupe 65, 56 de Fresnillo, 80 en Nochistlán. Es demasiado. Yo creo que hay un foco rojo en Nochistlán porque es una población infinitamente menor a la de los tres municipios más grandes, mucho menor que Jerez, que Sombrerete, que Calera, que muchos otros. Y fíjese nada más en la situación en que se encuentra el bello municipio de Nochistlán con 80 contagios, ¿verdad? En las últimas 24 horas. Hemos estado en contacto con el doctor Breña Cantú, le solicitamos una conversación para que nos diga, pues, pero esa tendrá lugar mañana. Él tenía compromisos previamente contraídos. Entonces, de los fallecidos, son un fresnillense que hoy falleció, dice nada más, 32 años él, y murió hoy de COVID a la mañana, faltando 20 para las 8. El único problema que él tenía, él era de una gran obesidad. Fue la obesidad el factor que lo derrotó. También muere una mujer de Ojo Caliente de 40 años, quien padecía de tabaquismo, pero ella había fallecido el 9 de agosto. Una fresnillense de 43 años, que también tenía varias enfermedades serias, murió el 8 de agosto, y un ochistlense de 56 años, también con obesidad, había fallecido el 31 de julio. Esto significa que hoy solamente murió una persona de COVID. Está registrada que murió una persona, y que las tres que le menciono murieron hace algunos días, pero hasta hoy se confirma que murieron por COVID. Creo que es importante esa cifra, porque de alguna manera eh, no estamos llegando al ritmo de muertes eh, a los que se llegaba con estas cifras. O sea, de hecho hoy solo murió una persona en el récord histórico de contagios. Esto habla de la importancia de la vacuna, ¿sí? En México hubo 22.711 nuevos contagios y 727 defunciones. Y en los Estados Unidos está disparada el asunto. 5 veces más que allá, ya rebasan los 100.000 diarios. Entonces están buscando respuestas. Los gobiernos están entrando a una etapa de endurecimiento de medidas, y el asunto es que no sabemos si el endurecimiento va a ser eficaz, ¿verdad? Biden, bueno, en otro tema, el, en el estado de Texas, hoy se dictó una orden de aprehensión, de detención, en contra de 52 diputados locales. Allá a la Cámara de Diputados le llaman Cámara de Representantes. Y como aquí tienen diputados, o sea, representantes federales y representantes locales en cada estado, con el añadido que en los Estados Unidos también tienen senadores locales, también hay senado local. Bueno, desde las elecciones
presidenciales, hay un amplio sector de los Estados Unidos que está convencido de que se produjo fraude, que realmente Biden no ganó, sino que es un usurpador. Eso definitivamente ha inducido una serie de cambios en las legislaciones locales para restringir el voto de las modalidades en que, según amplios sectores de la opinión pública, facilitó el fraude. Entre ellos, por ejemplo, el voto desde el automóvil, el voto postal, etcétera. Y esas leyes se les interpreta como leyes hostiles para las minorías raciales. Es decir, que para los afro-norteamericanos, para los latinos, los americanos de origen latino, etcétera. Y en Texas, que ha sido un bastión de la derecha estadounidense, un bastión del racismo, además, en muchos sentidos, pero que tiene es el segundo estado de la Unión Americana en porcentaje de mexicanos residentes en los Estados Unidos, solo después de California. Y hay una proclividad al Partido Demócrata, pero que tiene una condición de minoría. El asunto es que en los estados se está reglamentando, se están introduciendo cambios legislativos con ese propósito, animados siempre por el Partido Republicano, por el ala identificada con Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que se reivindica víctima de fraude. Y la única manera de evitar la aprobación de esa legislación es evitando el quórum. Por ese motivo, 52 representantes del estado de Texas han salido de Texas, se han ido a Washington. Y acaba de ordenarse hoy, de parte de la directiva de la Cámara de Representantes de Texas, la detención de 52 de esos legisladores para forzarlos a asistir, a dar el quórum, como ve. Y es que el abandono de la sesión, la ausencia, la motivación, forman parte de las tácticas parlamentarias para evitar que una mayoría se imponga en una votación. Se calcula, bueno, pues ellos van a ganar. Si esto se vota, va a ganar el adversario, pero si nos retiramos tantos diputados, se rompe el quórum y entonces se tiene que suspender la sesión. Eso lo hemos vivido muchas veces en prácticamente en todo el mundo, en México, en Zacatecas. Son rutinas, son tácticas, pero vamos, en el estado de Texas la ley permite detener a los diputados. Y eso me lleva a una reflexión. Si los propios diputados pueden ordenar bueno, allá le llaman representantes, pero son diputados, usted sabe pues que no tienen fuero, que pueden ser detenidos. O si tienen fuero, pues no les sirve ante ellos mismos. Yo le quiero insistir en el tema del fuero porque hoy finalmente se declaró a disposición de las autoridades del orden penal el diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de un menor de edad. La verdad es que este señor estaba frito, no lo defendía nadie. ¿Verdad? Aún así hubo 2 abstenciones. Compañeros, me llama la atención el apellido Tenorio Adame, es una mujer que se abstuvo, porque el Antonio Tenorio Adame es un economista
buen amigo, muy cercano a Cuauhtémoc Cárdenas. Supongo que ella es hermana de Toño Tenorio Adame, un buen amigo nuestro y de varios zacatecanos. Pero Toledo ya se fue. Mauricio Toledo, que fue el motivo por el cual se posponía, en mi opinión, una y otra vez la convocatoria a la sesión extraordinaria, es ni siquiera estoy seguro si nació en México o llegó muy niño a México porque su padre formó parte del exilio chileno después del golpe de Pinochet. Mauricio Toledo hizo una carrera política en el PRD. Coincidimos en el Consejo Nacional del PRD, fuimos consejeros nacionales en el mismo periodo, y él siempre fue portador de una leyenda negra y de muy malos modos, muy intimidante, agresivo. Se lo digo por incidentes vividos con él. Vamos, no lo conozco de oídas. Y él hizo una carrera en la Ciudad de México muy delictiva prácticamente. Se le atribuye un enriquecimiento espectacular que no puede justificar con los ingresos que ha recibido y que puede acreditar. Y la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó su desafuero, aportó los elementos y la sección instructora llegó a la conclusión de que había razón, pero tuvo una gran capacidad de resistir una y otra vez, porque además él invirtió dinero, según ha trascendido, en las elecciones de la Ciudad de México, obviamente para derrotar a, a Pablo Gómez, entre otros, ¿no? Pero hizo alianzas que le acarrearon pues un apoyo no abierto, porque es indefendible abiertamente, pero hubo muchas maniobras vergonzosas que en mi opinión, para estar posponiendo lo de esta sesión del desafuero, y ahora se sabe que desde el 26 de julio abandonó el país, a su país, a Chile, ¿verdad? A su país de origen. Bueno, él ya, si no nació en México, aquí creció y por lo tanto es mexicano, ¿verdad? Pero estamos ante un posible episodio más de impunidad, del mismo corte de aquel hermano de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que siendo diputado federal y habiendo sido evidenciado de tratos con el capo de la familia michoacana, conocido como La Tuta, salvó su libertad y hasta ahora la ha salvado gracias a que disponía de fuero cuando la autoridad quiso ir por él. Y hasta ahorita pues no se ha sabido nada de él, porque es un episodio de impunidad como los se vienen presentando. En ese sentido creo que hay que estar retomando una y otra vez la iniciativa de la eliminación de los fueros, pero en los dos planos, en los estados y en lo federal. En lo federal, el presidente de la República es de ese criterio, pero tenemos una clase política gobernante ahorita, plural, que no deja el fuero, no renuncia a ese escudo protector. ¿Por qué? Porque evidentemente que hemos vivido una historia donde se ha perdido la frontera entre el delito y la conducta lícita, y este es uno de los factores
que hacen que simple y sencillamente nadie defienda, le dejan la tarea de defender el fuero a los doctrinarios del derecho, de pensamiento conservador, en mi opinión, conservador, que viven como si no hubieran cambiado las condiciones, es decir, haciendo valer las razones que justificaron el fuero cuando nace en el siglo XIX, como si México fuera el del siglo XIX y no se hubieran producido grandes cambios al respecto que han convertido el fuero exactamente en lo contrario de lo que era. Antes protegía la función del legislador frente al presidente de la República y ahora protegen al diputado que delinque frente a la justicia. Es otra situación. Y no nada más diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores. Hay constituciones estatales muy generosas que le dan fuero a medio mundo, además de funcionarios de la administración pública del alto nivel. Por eso, pues, hay conductas de prepotencia como las que exhiben eh, pues tantos y tantos que se sienten que no comparten la igualdad ante la ley. En otro tema que es importante, el PAN elige por primera vez en su historia a una mujer para coordinar a sus alcaldes. Alejandra Gutiérrez Campos será la primera mujer en dirigir a los alcaldes del Partido Acción Nacional en la historia de este instituto. Lo dio a conocer Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a través de un mensaje virtual emitido esta mañana. La alcaldesa electa de León es la que será la coordinadora de sus homólogos de todo el país. Llamó a sumar fuerzas y a encabezar gobiernos cercanos de cara a la ciudadanía bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y mejores prácticas que han dado éxito en otras ciudades. ¿Por qué es relevante nacionalmente? Bueno, porque el PAN es la fuerza política más estructurada alrededor de valores tradicionales, alrededor del conservadurismo social. ¿Va? Es el partido donde se agrupa la gente que rechaza la despenalización del aborto, matrimonios igualitarios, ¿verdad? Tuvo épocas que combatió mucho el divorcio, ¿verdad? Se opuso al libro de texto gratuito en épocas pasadas. O sea, es la historia del conservadurismo panista que le da significación al paso que hoy da. Es decir, la fuerza de las mujeres está conquistando bastiones como el de Acción Nacional, que en estos momentos, bueno, ya está abriendo cancha, ¿verdad? Desde luego, no es el primer cargo que le da relevancia al PAN, pero por eso tiene significado. Ha sido, pues tiene dirigentes femeninas, como en el caso de la zacatecana Noemí Luna, ¿verdad? Que se desempeña, pero mire, a las mujeres, no solamente en el PAN, prácticamente en todos los partidos, les cuesta más trabajo llegar a donde llegan que a los hombres. También es cierto, eso es parte pues de las rémoras con las que hay que pelear hasta el fondo, ¿no? El, el asunto en Zacatecas, bueno, pues está entrando a una fase de calentamiento político que habrá que ver cómo evoluciona. Ayer el gobernador electo, David Monreal, hizo una denuncia en contra del Fideicomiso Zacatecas por operaciones que
juzga anómalas en la compraventa de terrenos industriales en 3 parques industriales. No son todos los parques, pero en 3 parques industriales. Y hizo una serie de denuncias que seguramente deberán tener consecuencias, se tendrán que esclarecerse. ¿A quién le corresponde? Bueno, creo que el Poder Legislativo va a tener que tomar cartas en el asunto y el órgano técnico que depende del Poder Legislativo, que es la Auditoría Superior del Estado, pues deberá dejar muy claras las cosas y proceder en consecuencia. Mientras tanto, pues yo quiero compartir con usted una reflexión. Uno de los factores que, en mi opinión, mantienen a Zacatecas muy atrasado en relación a otros estados de la República, atraso que es económico, que es material, es en infraestructura, prácticamente en todo. Es la cultura de los que hacen política en Zacatecas, de la clase política local. Y yo percibo un gran déficit de cultura política en la clase gobernante local, que prácticamente se reproduce, ¿eh? No crea que hay un gran cambio con la llegada de David Monreal. Usted ve que hay protagonistas destacados en la transición que han sido protagonistas destacados de este pasado, ¿sí? Usted lo podrá saber. El asunto es que el déficit de cultura de la institucionalidad genera disfuncionalidades en la vida pública, genera conflictos, produce tensiones, atrofia y hace de la gestión pública una gestión muy ineficaz. Eso lo advierto sucediendo. En Zacatecas, yo cito un ejemplo por, por representativo, pero hay muchos. Generalmente las primeras damas, quien ejerce la presidencia honoraria del DIF, ejerce atribuciones que la ley no le da. Pero lo hemos visto una y otra y en otra ocasión. Familiares y ejercen influencia que la ley no les da, ¿verdad? Inclusive se llegan cuando son varios, a distribuirse áreas de influencia. Ha sido parte del fracaso de Zacatecas, esa ausencia de cultura institucional. Se expresa también en la subordinación de instancias que son autónomas para que sean eficaces en el cumplimiento de su función, pero que terminan subordinadas, como es el caso de los órganos constitucionales autónomos que llegan con la autonomía abortada porque los precede una serie de compromisos para cuando integran esos órganos autónomos, pues se pagan la factura. Y creo que un cambio que anhelamos y que creo que debemos demandar es que el nuevo gobierno sea muy pulcro en en que cada quien ejerza nada más las atribuciones que le corresponden, que no invada las atribuciones que no le corresponden, que son de otros, porque eso introduce disfunciones que atrofian la gestión pública, que crean conflictos y una serie de consecuencias que ahorita nos faltaría tiempo para analizar. ¿Por qué viene al caso? Porque ya lo he escuchado en diversos medios de comunicación, que el presidente, perdone, que el gobernador electo David Monreal les ha comunicado, no sé si sea cierto, pero hasta ahora no lo ha desmentido,
Y además hay gente que manifiesta que sí le han dicho a los presidentes que forman parte de la coalición ganadora de la Juntos Haremos Historia, que no deben nombrar a determinados funcionarios del ayuntamiento porque se los van a poner. Se dicen que el de seguridad pública y dicen que el de unas informaciones dicen que también de desarrollo social, otros dicen que el de desarrollo económico. Allí se toma con mucha naturalidad esa información, pero como se reitera mucho y nadie la desmiente, pues yo quiero señalar que los ayuntamientos tienen una autonomía constitucional que los hace responsables de una serie de tareas. O sea, estar cediendo atribuciones sería un grave error. Usted puede decir que, tal como muchos pensamos, Arturo López Bazán es uno más de los funcionarios, de los responsables de seguridad pública que procede de la federación. Es muy posible, pero procede porque el Estado lo ha solicitado. Cuando Alejandro Tello acudió con el general Cienfuegos para que le recomendara a alguien para secretario de Seguridad Pública, el general Cienfuegos y el gobierno federal no estaba violando las atribuciones del Estado. Era el gobernador, en el ejercicio de sus atribuciones, el que pidió auxilio, asesoría, recomendación para que él, en ejercicio de sus atribuciones, nombrara al titular de seguridad pública. Pero si el gobernador no está de acuerdo con eso, el gobierno federal no le puede imponer a un titular de seguridad pública en el estado, como no se le puede imponer a un titular de seguridad pública desde el gobierno a los ayuntamientos, tampoco de desarrollo social, tampoco de economía, de ningún cargo que la ley orgánica le corresponda a los cabildos nombrar. Y pues vamos empezando bien. Creo que no es para bien de nadie continuar con ese caos organizado que hemos padecido, porque nos ha costado muy caro a los zacatecanos esos comportamientos invasivos. Y a eso creo que está contribuyendo grandemente el propio gobernador, porque el gobernador prácticamente ya entregó el gobierno, ya hasta adelantó el informe. El gobernador es responsable de su gobierno hasta el 12 de septiembre de este año. ¿Sí? Eso es algo, y en ese sentido tiene atribuciones que conserva, facultades que ejercer y obligaciones que cumplir. Lo digo porque hoy me impresionó la historia que relata el Run Run de Zacatecas en la página, en imagen, de mi estimado amigo Alejandro Bon, que hubo una operación de compra de uniformes para la Policía Estatal Preventiva y para la Metropol, pero un proveedor se inconformó. A lo mejor se sintió desfavorecido, en fin, pero se inconformó ante el equipo de recepción, no ante la Secretaría de la Función Pública, no ante quienes hicieron la compra, no ante la Auditoría Superior. Y tengo entendido bueno, lo hace ante el equipo de recepción nombrado por David Monreal y este logra que se cancele la venta, que se posponga hasta que el gobernador sea David Monreal. Eso viene hoy en la columna. Bueno, todo esto es un modo que no está inventando David Monreal. Esto es algo que viene de atrás. Ese es el caos, en donde los límites
institucionales entre una función y otra, entre un nivel y otro, se traslapan. Inclusive vi que nombra, bueno, que leí en redes que el diputado Omar Carrera es enlace legislativo con Morena, enlace del David Monreal con Morena. Eso es una caricatura de ese analfabetismo institucional. En primer lugar, el gobernador no tiene enlaces con los partidos. Y, por otro lado, un diputado no puede ser comisionado por otro poder. Es algo que va contra la Constitución. Lo estoy nombrando como signos de que hay que reconocer que la cultura institucional es muy deplorable en Zacatecas. Le recuerdo el episodio donde la legislatura de Zacatecas, cuando era gobernador Miguel Alonso, citó a comparecencia a la presidenta del DIF, a la presidenta honoraria, licenciada Lucía Alonso, no al director, que era el licenciado Héctor Pastor. Y compareció y la interrogaron y la aplaudieron y todo lo que se acostumbra. Y el director, Héctor Pastor, ahí llevándole tarjetas para darle información acerca de las intervenciones de los diputados sobre algún tema en especial. Imagínese usted. Y lo peor es que nadie advirtió lo que eso significa para el esquema constitucional, para la legalidad, para la institucionalidad del Estado. Salió en la prensa elogiando la comparecencia y ningún partido político se dio cuenta del gol a la institucionalidad que eso significó, y es que se hizo cultura y esa cultura es muy pobre, es una cultura que nos empantana, que nos mantiene a nosotros, en los zacatecanos, en aguas movedizas y que por lo tanto pues es menester dejar atrás, es menester ya no darle continuidad a esa manera de estar atendiendo estos asuntos, ¿no? En otro tema, hablando de crisis de institucionalidad, pues ya sale a la luz que Felipe Calderón no fue ajeno a la compra de los servicios de espionaje Pegasus. Él, ya se sabe, el empresario intermediario, la reunión, la fecha, todo. ¿Y qué hacer? Fíjese nada más la magnitud del reto que tenemos los mexicanos para construir, creo que está el doctor Correa, no se haya perdido porque aquí en la casa tuvo problemas. Ok, y con Zoom, dice, pero si me pueden hacer rápidamente Zoom, pues va a ser por teléfono, doctor. Perdón, doctor, disculpa, no había visto la comunicación. Perdón, vamos a comunicarnos por teléfono con el doctor Joel Correa Chacón, porque... Doctor, ¿cómo estás? No había visto tu mensaje que tuviste contratiempo y que solicitabas por Zoom, pero como todos somos novatos en el uso de la tecnología, vamos a hacerlo por teléfono si no tienes inconveniente. No, y mil disculpas porque no puedo llegar a presencial, pero ya por el tráfico y la distancia creo que no alcanzo a llegar, pero estoy a la orden. Sí, doctor Correa, pues hoy nos enfrentamos al récord de contagios en Zacatecas y en México. Es decir, estamos llegando a lo máximo. Nunca habíamos llegado a tantos contagios en un solo día. ¿Qué significado tiene esto, doctor?
Bueno, estamos ante una variante del COVID, que es la variante Delta, que es altamente infectocontagiosa. Tenemos dos situaciones ahorita que contemplar. Una es la persona vacunada con respecto a la persona no vacunada. ¿A qué me refiero con esto? La persona vacunada tiene una alta posibilidad de que no tenga un COVID grave o que requiera intubación. El problema es la persona no vacunada, que es la que probablemente tenga problemas graves o requiera intubación o requerimientos de oxígeno. Entonces, tenemos una alta tasa de infección, pero no estamos teniendo la misma mortalidad que tuvimos al principio de la epidemia en las personas porque ahora tenemos vacunados con respecto a no vacunados. Y creo que esta va a ser la diferencia en esta tercera ola con respecto a este nuevo pico de infecciones. Ahora, ¿qué procede? ¿Cómo debemos conducirnos todos en esta situación? ¿Los que ya estamos vacunados podemos deambular normalmente? No, para que lleguemos bueno, tenemos que hablar de lo que es la nueva normalidad. Mientras no tengamos vacunada a toda la población, aún estando vacunados, corremos el riesgo de infectarnos, de enfermarnos y una proporción muy baja de ponernos graves. Obviamente, ¿quiénes se van a poner más graves? Pues aquellos que tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, aunque estemos bien vacunados, tengamos las dos dosis de vacunas, de los que nos tocaron dos dosis, o que tengamos una dosis, de los que nos tocó una sola dosis, es importante seguir el uso del cubrebocas. Ahora, hay que recordar que son dos dosis de vacuna y 21 días después de la segunda dosis para hablar que tenemos una verdadera protección de la vacuna. Porque ahorita estamos en una fase donde unos ya tuvimos las dos dosis, otros apenas tuvieron la primera dosis. La primera dosis no nos da protección. Necesitamos las dos dosis de vacuna y que toda la población esté vacunada y por lo tanto debemos continuar con el uso del cubrebocas y con el distanciamiento social, que es lo más importante. Doctor, ¿cuánto dura, ya se sabe cuánto dura la protección de las vacunas? Bueno, aquí hay dos versiones, ¿no? O sea, tenemos la versión del vendedor de vacunas, por decirlo así, ¿verdad? Si estamos hablando de Pfizer, hablamos de que se habla de una protección de más de un año con buenos niveles de anticuerpos. Hay países donde ya están aplicando la tercera dosis de refuerzo para Pfizer en personas de muy alta vulnerabilidad. Ahorita Cancino acaba de decir que se requiere un refuerzo de su de su única dosis que se ponía, que a los 6 meses se requiere una segunda dosis, pero es el vendedor el que está diciendo esto. Realmente todavía falta que presenten estudios científicos y que avalen esos esquemas de revacunación que están proponiendo, ¿no? Porque el vendedor pues va a querer vendernos más y más vacuna cada vez. Entonces, falta ver los estudios científicos para ver si vamos a requerir una tercera dosis o bien nos quedamos con las dos primeras dosis. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo pronto permanezcamos con dos dosis en lo que el resto del mundo tiene que sea una dosis de vacuna, porque muchos países que todavía no han tenido una sola dosis, ¿no? Entonces, hablamos que con Pfizer tenemos un año de protección, con Moderna hablamos de más de un año de protección, la Sputnik, la rusa, se habla que aparentemente ahorita es la mejor de todas las vacunas, porque esa ni siquiera nos llegamos a infectar, y CanSino se habla de una protección de 6 meses. En esa perspectiva, ¿qué pasa con los niños? ¿También ellos deben estar incluidos ya en la vacunación universal? Bueno, Estados Unidos ya aprobó vacuna, ya la tiene aprobada como emergencia para menores de 12 años a 18 años. Ya, o sea, los niños de 12 a 18 años ya se aprobó en Estados Unidos, ya se está vacunando como emergencia, ¿verdad? En México todavía no se tiene autorizada la aplicación de la vacuna en este grupo de edad. Y en algunos otros países ya empezaron con menores de 2 a 12 años. Entonces yo creo que para allá va a ser el camino de la vacunación universal. O sea, que los niños de 2 años hacia arriba, un momento dado van a tener que requerir la vacunación. Obviamente en nuestro país hasta ahorita vamos con mayores de 18 años. ¿Y no hay riesgos? Hasta el momento no ha habido riesgos, se han hecho los primeros estudios y digo, en Estados Unidos ya todos los niños de 12 años para arriba se están vacunando y no ha habido ningún evento adverso, ningún riesgo hasta el momento. ¿Y la expectativa de retorno a clases? Mire, yo creo que el retorno a clases se tiene que analizar bien en varios sentidos.
La epidemia no se está comportando igual en todo el país. En algunos lugares están en verde, en otros estamos en naranja, en otros están prácticamente en rojo. En algunos estados ya vacunaron a los menores de 18 años, a los de 30, a los de 40, y en otros estados todavía no se tiene la vacunación ni siquiera con los de 40 a 49 años. Entonces, creo que el retorno tiene que tenerse que ver todas las perspectivas posibles, ¿no? Tienen que establecerse en un protocolo muy claro de cuántos alumnos por aula, qué tipo de ventilación se va a tener, qué cuestionario se le va a hacer diario a los niños antes de ingresar a la escuela. Creo que no podemos generalizar un retorno universal de todos los mexicanos a clases, sino más bien se tiene que ir individualizando por sectores. Y en el caso de Zacatecas, doctor, Pues es que lamentablemente así como vamos, yo creo que vamos para semáforo rojo. Entonces, bueno, todavía no hay población de 40 a 49 años que no recibe todavía su segunda dosis. Y creo que los jóvenes de 18 a 29 años entrarían a clases con su primera dosis. Por lo tanto, todavía no tenemos una protección real para este grupo de población y yo veo hasta cierto punto el riesgo de que regresemos a clases y haya una exposición a este grupo de edad, pues en el riesgo de infectarse y que realmente no van a tener protección por la vacuna. ¿recomienda el aislamiento todo aquel que esté en condiciones de hacerlo? Yo creo que sí, y el distanciamiento social y el uso del cubrebocas es lo más importante. O sea, en este retorno a clases, yo creo que si va a haber un retorno a clases, lo más importante va a ser que enseñemos a usar adecuadamente el cubrebocas durante la permanencia en las universidades o en las escuelas y el distanciamiento social y que tal vez los descansos sean encapsulados por grupos para que no haya tanto contacto con todos los jóvenes o niños en las escuelas. Creo que se debe hacer todo un protocolo y una estrategia bien dirigida desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal, incluso en cada escuela de acuerdo a las particularidades de cada escuela y de cada grupo, de cada salón. Doctor, hay algo que me llama la atención. Por segundo día consecutivo, Nochistlán es el municipio con más número de infectados. Hoy tiene 80, muy por encima de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. ¿Qué lógica tiene eso? Mire, lo que pasa es que en Zacatecas hay ya bastantes laboratorios que están haciendo pruebas de antígeno, por ejemplo, y son pruebas rápidas, son pruebas que son relativamente confiables y que la población va porque son rápidas, son baratas, pero todas estas ya no se reportan a la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que en los municipios como Zacatecas, Guadalupe o Fresnillo, que contamos con una serie de números de laboratorios donde hacen pruebas rápidas de antígeno, pues ya no estamos reportando el 100% de los casos activos actualmente. Yo creo que hay un subregistro a nivel en estos municipios precisamente por la facilidad o el acceso que se tiene a estas pruebas de antígeno rápidas. O sea que realmente hay más infectados de los que se reporta en Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. Así es, yo le puedo decir, yo tengo un hermano que acaba de dar positivo recientemente, se hizo una prueba de antígeno en un laboratorio particular y obviamente pues esto no pasa a las estadísticas, ¿no? Ajá. Sí, hay mucha gente que ni siquiera es detectada como gente que se enfermó. Y lo notamos inclusive con fallecidos que hasta días, tiempo después se verifica que murieron por COVID. Así es, así es. Doctor, pero bueno, 80 en Nochistlán es un número muy elevado, ¿no? Así sí, bueno, sí, también hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Y si están haciendo adecuadamente los cercos epidemiológicos o realmente se están, o la otra es que se pudieran estar diagnosticando o reportando tarde, toda vez que donde se estarán haciendo las pruebas de PCR en ese municipio, ¿no? Y el panorama de los ventiladores, de las camas de hospital, de la disponibilidad de oxígeno, de medicamentos, ¿cómo lo vislumbra para esta tercera oleada? Bueno, tenemos la gran ventaja nosotros de que hay un buen número de la población de alto riesgo, dijéramos los de 50 y más, que ya prácticamente estamos vacunados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una estadística de jóvenes tal vez ingresando a hospital, pero en menor proporción, dijéramos, al número de infectados que se van a estar reportando con respecto a la primera ola, donde pues sí se hubo un gran número de hospitalizaciones.
ahora también lo va a haber, pero porque estamos teniendo un mayor número de casos que la primera o segunda ola, ¿no? Algo que me llama la atención es el número de infectados del sector salud, de médicos y enfermeras. Sí, o sea, hay que recordar que si estamos vacunados no nos exime de que nos infectemos y nos enfermemos. La vacuna nos protege contra formas graves y contra la muerte, pero no quiere decir que nos esté protegiendo para no infectarnos. Por lo tanto, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos porque nos podemos enfermar y nos va a poder dar un COVID. Esa es la diferencia, que la vacuna me protege contra formas graves, no me está dando inmunidad para no enfermarme. Muy bien, doctor. ¿Y qué hacer con la gente que inicialmente se resistió a la vacuna? Ya conozco casos concretos de gente que ya modificó su opinión. Yo ahora sí buscaría vacunarse. ¿Qué podía hacer? Pues en cuanto haya vacuna, ahorita, bueno, recientemente hubo aquí en Zacatecas, por ejemplo, módulos de vacunación y aceptaban de cualquier edad, ¿eh? O sea, cuando empezaron a vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años, pero si había algún rezagado que no se había vacunado, lo estaban aceptando. Entonces yo creo que es el momento de las personas que acepten vacunarse, en cuanto haya algún módulo de vacunación, acudir inmediatamente. Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes, doctor. Estaremos pendientes de todo lo que surja a ese respecto y vamos a seguir abusando de su gentileza. Pensamos que ese era un tema que ya íbamos dejando en el pasado, pero ha cobrado una gran vigencia y seguramente los medios de comunicación tendrán que desplegar una enorme cobertura del tema, ¿verdad? Porque el impacto en la economía pues es más que peligroso, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues sigo la orden. Y una disculpa, no puedo haber llegado a tiempo allá en forma presencial, pero cuando se ofrezca estoy a la orden. Gracias, doctor. Un abrazo, muy amable, no se preocupe. Es el doctor Joel Correa Chacón, él es epidemiólogo que nos ha estado pues prestando valiosas orientaciones en este tema. Ya ve que hoy se rompe récord en Zacatecas, así como en el país, pues es el momento de encender el semáforo rojo que debemos tener en el cerebro, ¿no? Para radicalizar la, la precaución social. Desde luego, entiendo que las actividades económicas deben ser las últimas en restringirse, pero las actividades recreativas, ¿qué nos cuesta? Posponer el baile de 15 años, las graduaciones. Vamos, hasta hace unos días esto no alcanzaba estos niveles, pero ya, yo creo que ya no se debe estar convocando a reuniones para nada. Desde mi punto de vista, creo que todo aquellos eventos prescindibles, pues debemos posponerlos en aras de que más adelante podamos hacerlo, ¿no? Y bueno, habrá que hablar con una lista importante de gente sobre este tema que tiene pues mucho que ver. Bueno, pues no estamos. Quería compartirle una información. Bueno, se ratificó a Ken Salazar como embajador en México. Mauricio Toledo solicitó licencia porque no cree que en la imparcialidad de los que lo van a juzgar. Y la pandemia y ansiedad y depresión también jugó contra los olímpicos mexicanos. Fíjese, esta nota es interesante. En el marco de la pandemia que retrasó un año la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y cambió la rigurosa dinámica de entrenamiento, la delegación mexicana ganó 4 medallas de bronce, menos que las 5 preseas de Río en 2016 y las 8 de Londres en 2012. En esta competencia, 7 atletas mexicanos se quedaron en cuarto lugar. Aunque el rendimiento y la causa de los resultados fue multifactorial, al igual que la resistencia y la ejecución, el bienestar físico-mental de los deportistas profesionales también influyó en el medallero, como se vio con la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se retiró de algunas contiendas para trabajar con la decisión en su mindfulness. Sabrá Dios que sea eso.
O con la decisión de la ciclista mexicana Jessica Salazar de no participar porque el conflicto en el proceso de selección la destruyó física y mentalmente. Bueno, yo creo que todas las actividades están siendo afectadas. Nosotros tuvimos una destacada atleta participando en los Juegos Olímpicos, la zacatecana Ilse Guerrero. Ella pues ha cuestionado severamente la política deportiva del gobierno del estado, personificada en su titular, ¿verdad? De apellido Márquez, a quien, bueno, pues es una actividad que verdaderamente ha caído en crisis. Eso se ha visto, parte de que hay que poner de pie a nuestros gobiernos, hay que recuperar inclusive niveles de eficacia, que alguna vez se tuvo. Todo zacatecano que tenga aquí ya muchos años respirando la ciudad me dará la razón de que hace 30 años era más limpia la ciudad de Zacatecas que ahora, infinitamente más limpia. Durante muchos años, Zacatecas era elogiada por su limpieza, impresionaba al visitante por su buen aspecto, por su limpieza. Y las hormiguitas eran muy bien dirigidas, muy bien organizadas y muy apreciadas socialmente. Un problema de organización. Pero tenemos algunos 20 años o más con crisis en los servicios públicos. La calidad del gobierno debe ser una preocupación central y es algo de lo que nos tenemos que ocupar desde la trinchera de los ciudadanos, porque un gobierno es una construcción colectiva. Los ciudadanos hacemos buenos o malos gobiernos con nuestro comportamiento como ciudadano. Y quiero transmitirle una llamada para ver si, pues para que tengamos nosotros conciencia de que hay que orientar a la gente con más eficacia. En este caso, el gobierno federal, sus los programas sociales requieren de una mayor orientación pública desde mi punto de vista. Le comparto esto. Fíjese que desde ya tiene tiempo, desde el año pasado, hay un señor que me envió sus datos, me dijo que él estaba inscrito para que se le entregara apoyo por ser persona con discapacidad. Entonces, me dice que fueron los servidores de la Nación el año pasado y que llevaban su sobre con la ayuda de él, pero que que dijeron que no se lo podían entregar, que porque me parece que le faltaba un sello. Entonces, él dice, entonces dijeron que no me lo podían entregar así y se regresaron con el dinero. Dice, entonces, desde entonces, a mí no me ha llegado ningún apoyo. Yo le comenté también a la diputada Mirna para ver si se podía ayudar y ella me dijo que había preguntado allá en México, pero que pues supuestamente pues eso lo manejaban acá con los servidores de la Nación. Pero me comenta el señor pues que sigue aún sin su apoyo, que si no se puede hacer algo. También él ya metió su denuncia, hay un portal, no recuerdo en dónde, y ya metió su denuncia, pero pues no ha tenido respuesta. Y le dije que yo le iba a comentar a usted para ver si se podía hacer algo por él. Como ve, déjeme, le paso ahorita los datos. Bueno, pues esta conversación que le transmitimos habla de un vacío informativo que hay que llenar, porque para la persona que está en esa circunstancia, pues es un verdadero drama que no sepa qué hacer ante un trámite que no sabe cuál es, no sabe qué requisito le falta, simple y sencillamente
se le dejó de entregar la pensión a la que tiene derecho. Y entonces, ¿cómo resuelve ese problema? A ver si en el auditorio hay alguien que me pueda orientar a ese respecto para poder orientar, para poder auxiliar. Pero este vacío informativo no debiera de existir. Gracias por todo. Mañana vamos a estar aquí en vivo y en directo. Pase una grata noche. Yo me lo propongo.